A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Envejecer no es una elección, es una ley de la vida. Y de hecho sí, todos vamos a llegar en algún momento a ser adultos mayores. Pero ¿cómo vamos a vivir esa adultez? ¿Cómo vamos a enfrentar esta nueva etapa que nos tocará vivir a cada uno de nosotros en nuestras vidas? Ese es el programa que abordaremos el día de hoy en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Para ello, contamos con la presencia de Saskia Calahorrano. Ella es psicóloga clínica, magíster en psicoterapia integrativa, docente universitaria y secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Psicoterapia. Saskia, bienvenida, gracias por acompañarnos en este día. Y bueno, este tema que nos proponías justamente cuando te hacíamos la invitación, creo que es un tema muy importante porque en estos últimos años el avance de la ciencia, el avance de la medicina ha permitido que las personas vivan mucho más tiempo del que usualmente antes vivían. Pero ¿cómo es esa calidad de vida que las personas tienen que tener? Porque si bien es cierto, va a haber un deterioro físico, va a haber un deterioro también cognitivo, pero no significa que envejecer sea sinónimo de enfermedad, sea sinónimo de limitaciones. ¿Cómo vivir un envejecimiento sano, saludable, a través del cual tengamos o tengan aquellas personas que van llegando a la tercera edad una calidad de vida? Empecemos preguntándote, Sas, ¿por qué las personas tienen miedo a envejecer? Buenos días, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. En realidad, el tema del envejecimiento es un tema muy apasionante. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores didácticamente son considerados como tales desde los 65 años hasta el final de la vida. Sin embargo, notamos que tenemos distintos ritmos de envejecimiento. Precisamente, las personas tienen miedo a envejecer por la pérdida de autonomía, de autosuficiencia e independencia que se provoca en la tercera edad. Pero, ¿qué sucede con estos adultos mayores? Los adultos mayores y los seres humanos en general tenemos grandes capacidades de reserva, tanto física como psicológica. Estas capacidades de reserva hacen que la calidad de vida precisamente en la tercera edad sea diferente para unos y para otros. Debemos empezar por establecer el envejecimiento patológico del envejecimiento esperado, el envejecimiento natural. Cuando hablamos de envejecimiento patológico estarían todas las enfermedades, tanto somáticas como psíquicas. Y cuando hablamos de envejecimiento natural, estaríamos hablando del envejecimiento que se produce por el deterioro y el desgaste esperado tanto de las funciones como de las destrezas y habilidades. Podríamos decir entonces que las personas envejecemos, diríamos, como que en tres momentos, ¿no es cierto? En un primer momento cuando se es joven, cuando se tiene 20, 25 años, en donde la vejez suena como que muy lejana. Los chicos dicen, bueno, cuando yo sea viejo,
pero suena como que algo muy, muy distante para su vida. O cuando yo me haga mayor, también es como que lejano. Pero después, a medida que van pasando los años, cuando la persona empieza a bordear entre los 40 y los 50 años, empieza a darse cuenta que muchas de sus capacidades físicas, sobre todo, empiezan a disminuir. Tal vez, por ejemplo, después de haber regresado de una fiesta, ya no tiene la misma capacidad de recuperación que aquella persona, que aquel chico de 20 o de 30 que puede seguir en la fiesta hasta el día siguiente, ¿verdad? Y ya después, cuando la persona, creo que cronológicamente y por la ley, supuestamente, la persona a los 65 debe decir, bueno, aquí dejo de trabajar y empieza ya mi etapa de jubilación, que le da paso de alguna manera a la vejez o a la tercera edad, pero en realidad no ocurre eso, ¿no es cierto? Que es lo que tú nos decías hace un momento. El hecho de que una persona tenga 65 años y ahora, sobre todo en donde los vemos mucho más activos, no implica necesariamente que esa edad sea sinónimo de vejez. ¿Cómo podemos entender entonces ese envejecimiento natural al que tú estabas haciendo referencia? Perfecto. El envejecimiento natural depende muchísimas veces de las etapas anteriores, estilos de vida, formas de concepción de vivir e incluso del fortalecimiento de las redes de apoyo familiar. Los jóvenes a veces piensan que es prepararse para la vejez se da cuando ya estén en la etapa de adultos tardíos o de adultos mayores. Pero ¿qué es lo que sucede? Para prepararse para la vejez empieza en la juventud y en la madurez, que es donde tienen que afianzarse los lazos primero de la red de apoyo familiar. Porque va a llegar un momento, incluso en el envejecimiento natural, que es el que mejor calidad de vida nos proporciona, que necesitaremos apoyo de los demás. Pero el fortalecer esos vínculos se da ahora, en la juventud, cuando entendemos precisamente en una forma empática lo que le sucede a nuestro adulto mayor. Y creo que en ese sentido no somos una sociedad que está lista para entender, ¿no es cierto?, a las personas adultos mayores. A veces uno observa, por ejemplo, a los nietos o a los jóvenes cuando las personas mayores empiezan a contar algo o quieren participar tal vez más activamente en la vida familiar. Es como que muchas veces le dicen, no, usted no opine, usted ya qué sabe, o está repitiendo lo mismo y lo mismo. ¿Cómo podemos prepararnos entonces para aprender a envejecer desde estos momentos primeros que tú haces referencia y a qué son esas redes de apoyo a las que tú nos estás mencionando? Claro, es importante establecer 4 formas de cambio por las que atraviesan los adultos mayores: los cambios físicos, los cambios psicológicos, los cambios cognitivos y los cambios sociales. Los adultos mayores también están rodeados de muchos mitos acerca de cómo se les debe tratar. Por ejemplo, es muy común ver que dicen, bueno, es natural que el adulto mayor esté triste en un rincón, esté aislado, no se comunique con los demás, o lo que tú decías, empiece a repetir las mismas historias que nos contaba hace 60 años. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en los cambios físicos. Los cambios físicos de los adultos mayores son sumamente importantes. El primer impacto, sin duda, es el cambio de la fisonomía corporal. La imagen no es la misma que tenían en décadas anteriores, y eso constituye un reconocimiento de esa persona, el que fui, el que soy y el que seré. Porque resulta que cuando somos niños, la vejez, como tú me decías, está muy lejos. Cuando pasamos a la adolescencia y el mundo es apenas algo que se está entendiendo. En la juventud se establecen los planes de vida futuros y en la madurez se hace un balance de estos planes de vida. ¿Qué sucede en la vejez? Lo que nos queda es la transmisión de la cultura, de los valores, de la experiencia y de la sapiencia a las generaciones anteriores. Precisamente por eso tiene la necesidad de repetir las historias de antes. Pero ¿qué sucede también a nivel cognitivo? Tenemos cierto deterioro en la memoria que exige entrenamiento. Entonces el adulto mayor, cuando nos cuenta una historia 1000 veces, está entrenando su memoria enterógrada, está practicando y está salvando recuerdos de la pérdida de la memoria en el deterioro progresivo. Entonces esas familias y esa red familiar, tanto hijos como nietos y como las personas más allegadas, deberían dar a la persona adulta mayor esa oportunidad de valorar lo que ella nos está contando, de valorar y de hacer que esas experiencias que ella
nos están transmitiendo sean importantes, no solo por el hecho de lo que implica para el adulto mayor emocionalmente, sino también porque estamos ayudando a que ese deterioro cognitivo no se dé tan rápidamente. Eso es lo que nos estás queriendo decir también con este cambio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros articulamos, por ejemplo, y solventamos las necesidades de los adultos mayores en los temas físicos, en los temas psicológicos, en los temas cognitivos y en los temas de red de apoyo social, nuestro adulto mayor necesita sentirse valorado. ¿Sí? El adulto mayor tiene una diferencia muy importante con los niños y es principalmente uno de los mitos que deberíamos romper en la sociedad cuando dicen que los adultos mayores vuelven a ser niños. Eso está muy alejado de la realidad. Los adultos mayores son adultos mayores en condición de dependencia que necesitan apoyo familiar y apoyo de un cuidador externo, de ser el caso, pero que tienen su capacidad de decisión. Cuando estamos hablando del envejecimiento natural, en el envejecimiento patológico tenemos que tratarlo de distinta manera, porque ya no está en condiciones de decidir, dependiendo del nivel de deterioro patológico que tenga. Pero en el envejecimiento natural, el adulto mayor está en posibilidades de decidir el día a día, ¿sí? Cómo quiere manejarse, cómo quiere vivir esa mañana, qué ropa usar, por ejemplo. Entonces, son pequeñas decisiones en la vida cotidiana que a veces no se le toma en cuenta al adulto mayor, ¿no? Entonces empezamos a imponer cosas. ¿Y qué pasa con el adulto mayor? Empieza a resistirse, porque siente que su palabra ya no tiene peso. Entonces ahí nos encontramos con temas de depresión, nos encontramos con temas de ansiedad también, por esa sensación de debilidad que ya le proporciona el cuerpo y que se ve reflejada en la interacción con los otros, cuando le quitan su capacidad de decisión. Y claro, quitarle esa capacidad de decisión es algo muy duro para una persona que estuvo 50, 60, 70 años tal vez de su vida decidiendo cosas, decidiendo en relación tal vez a su trabajo, en relación a su familia, y de pronto que le digan ahora ya tú no, ahora tu opinión ya no cuenta, o simplemente no, tú te allanas a lo que nosotros decidamos como familia. Entonces ese impacto también es grande, pero creo que en todo este proceso que tú nos estás mencionando, Saskia, es importante entender también que ese periodo de la adultez tardía, ¿no es cierto?, a la que tú hacías referencia, que va aproximadamente desde los 65 años, claro, hasta el fin de la vida, como tú decías, implica también como que sube etapas, porque no es lo mismo, o no podríamos comparar todavía la vitalidad, el vigor, la actividad que tiene una persona entre los 70 años, por ejemplo, con una persona que está bordeando los 80. Hay una gran, o tal vez ahora inclusive, adultos mayores, por supuesto, los 100 años. Entonces, dentro de ellos también encontramos como que estas subgrupos, podríamos decir, y cómo deberían ellos también irse preparando para seguir avanzando en la edad. Claro, tenemos el envejecimiento primario y el envejecimiento secundario. El primario podría referirse, si hablamos en términos de edad, desde los 65 hasta los 75 años de edad. Sin embargo, como yo te explicaba en el primer momento, el envejecimiento tiene su propio ritmo. Podemos encontrarnos con adultos mayores de 65 años de edad que están mucho más deteriorados que uno de 90. Y podemos por la calidad de vida que tú nos decías, por la calidad de vida que antes tuvieron en etapas anteriores y por la calidad de vida que están manejando hoy. Tienen que también adaptarse al menor ingreso, ¿sí?, y a la administración de sus bienes. Entonces nos encontramos con problemas que antes los adultos mayores no tenían, problemas legales, por ejemplo, quién se hace cargo de la administración de sus bienes y quién responde por su bienestar, que eran cosas que el adulto mayor manejaba muy solventemente. O de hecho, por ejemplo, el tener que abandonar su casa y de pronto a veces se opta por el que ingrese a un asilo, a un centro de cuidado diario, que eso también es un choque grande, sobre todo desde la parte emocional para ellas. Claro que sí. Hablándolo, por ejemplo, en temas de envejecimiento natural, acelera el deterioro, el cambio de ambiente. ¿Por qué? Tenemos también la disminución, por ejemplo, en temas de agudeza visual, de agudeza auditiva, de agudeza olfativa y de la sensibilidad al dolor. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas disminuciones en los analizadores periféricos o en los órganos de los sentidos, como le quisiéramos llamar, hace que la información que se recibe del medio llegue sesgada. Y obviamente con las dificultades que tenemos en la memoria, esa información no se registra con claridad. Por eso el cambio genera altísimos niveles de ansiedad y el aceleramiento del envejecimiento. Entonces podemos perder capacidades cuando el adulto mayor no se ubica en el espacio. Los adultos mayores, por los problemas de memoria también, lo que hacen es recurrir a lo que es conocido.
¿sí? Entonces pueden ubicarse en el espacio, ¿sí? Incluso si tenemos problemas visuales, donde queda el baño, por ejemplo, que es muy importante para ellos también por la condición de la eliminación de desechos, que es mucho más frecuente que en la madurez o en la juventud. Entonces también se encuentran, por ejemplo, con el tema de que se olvidan dónde están sus llaves y hay un lugar que utilizaban por 40 o 50 años, aunque no recuerden que las dejaron ahí, lo más probable es que ahí se encuentren. Porque es un poco automático. Claro, logran ubicarse y responder a las necesidades primarias. Lo mismo sucede con la ropa, porque el adulto mayor se quiere poner el mismo saco de siempre si tiene muchos otros sacos, porque ese saco es el que recuerda, ese saco es el que le da confianza, ese saco es el que le permite sentirse él mismo. Entonces de pronto son cosas que la red de apoyo inmediata, de la red de apoyo familiar, no alcanza a entender. No por mala voluntad, sino por falta de información se cometen errores gravísimos. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Tenemos que armar una red de apoyo para atender a nuestro adulto mayor y nos vamos a turnar cada 15 días en una casa. ¿Qué sucede? Cuando cambiamos al adulto mayor de espacio, a él le cuesta, empieza a rigidizarse, también así como se rigidiza la piel, como se rigidizan los vasos sanguíneos, como se rigidizan los músculos, también empieza la rigidez mental y la rigidez emocional. Entonces es mucho más difícil para ellos acoplarse a los cambios que para adultos maduros y para adultos jóvenes. La sugerencia en ese caso sería que quienes forman parte de la red de apoyo familiar se adapten a las condiciones del adulto mayor y no al revés, para evitar este deterioro progresivo. Pero ¿qué sucede en los casos de deterioro patológico? En los casos de deterioro patológico, hablemos de una demencia de Alzheimer, que es la que se presenta muy frecuentemente en adultos mayores. En ese caso sí es necesaria la institucionalización por el acompañamiento del adulto mayor y la especialización que requieren por el trabajo personas. Profesional que y el manejo que este adulto mayor necesita. Ahora, hablaste de algo bien importante también, la parte emocional. Y creo que dentro de la parte emocional, algo tal vez muy duro que tienen que enfrentar las personas que viven ya la adultez mayor, implica justamente el hecho de la pérdida de sus seres queridos. De pronto la pareja, sus hermanos, sus amigos más cercanos. Y eso también le va acercando cada vez más o le va confrontando cada vez más cerca de la muerte. ¿Cómo manejar esos aspectos para que no se traduzca en un cuadro de depresión o en eso que tú nos decías, ¿no es cierto? La persona adulta mayor es como que sinónimo de una persona deprimida, triste, solitaria y puede enfrentar todavía los años que tiene por vivir de una manera más positiva. Claro, todos los cambios para el adulto mayor tienen implicaciones emocionales muy importantes. Por ejemplo, la pérdida de la agudeza auditiva es sumamente importante. El oído es uno de los órganos de los sentidos más importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque a través de este entendemos cómo funciona el mundo y qué está pasando afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los adultos mayores? Como no escuchan bien, tergiversan mucha de la información que se presenta. Cuando han perdido un ser querido, lo que hace la familia por lo general, por suerte no en todos los casos, es evitar que el adulto mayor se entere de la pérdida. Pero en la vida cotidiana el adulto mayor llega a saberlo, pero con la capacidad auditiva disminuida que tiene, empieza de pronto a cambiar figuras o a cambiar nombres y lógicamente el cerebro tiene que construir una historia lógica para poderle dar respuesta a sus dudas y puede cambiar esta historia y afectarle mucho más al adulto mayor por el tema de la tristeza, el miedo y la angustia. No entiendo bien qué está pasando y tengo una red de apoyo familiar que no me explica. Claro, y se va a sentir más inseguro también frente a eso, claro, ¿verdad? Porque sí, va a sentir que esas personas en las cuales él confía totalmente, porque de alguna manera se está poniendo en manos de ellos, que es su red de apoyo, no le está diciendo todo lo que es. Entonces, ¿cómo podríamos hablar del bienestar psicoemocional que esta red de apoyo puede propiciar a una persona adulta mayor? Claro, a los adultos mayores hay que hablarles en términos mucho más sencillos. Se prolonga también la respuesta de la corteza cerebral. ¿Esto qué significa? Que hay un tiempo mayor entre la información que recibe a través de los órganos de los sentidos, la decodificación en el cerebro y la respuesta, el procesamiento de esa información y la respuesta tanto verbal como emocional. Entonces, ¿de qué debe asegurarse esta red?
tanto de los profesionales como de la red de apoyo inmediato, que podrían ser los familiares, es de que el paciente esté entendiendo lo que le estamos diciendo. Hablar más lento es una de las sugerencias más apropiadas en este caso, para que el adulto mayor vaya decodificando las palabras y los mensajes con mucha más calma, ¿sí? Hablarle de frente. Si tengo la disminución en la agudeza visual, lógicamente una ayuda importantísima son los audífonos en adultos mayores, pero estos audífonos amplifican todo el sonido. Claro, entonces, si nos encontramos con sonido de fondo, el adulto mayor se va a confundir en las voces. ¿Qué podemos hacer? Cuando vamos a hablar, que sea una sola voz la que le esté hablando directamente a él, pero que no se pierda el contacto visual. Para que el contacto visual sea el soporte de lo auditivo. Que están hablando conmigo, y si en realidad no puedo escuchar bien, sea el soporte y pueda distinguir en la vocalización qué es lo que le están diciendo. Muchas veces se habla del acompañamiento de algún especialista, que en este caso es el gerontólogo, quien debería ir orientando sobre todo sobre la parte física, ¿no es cierto?, y biológica de este deterioro que se va dando. Pero ¿cuál es el rol del psicólogo? Nosotros tratamos siempre, a través de nuestro programa, de hacer un proceso de psicoeducación. ¿Y cuál sería el rol del psicólogo en este aspecto, en acompañar a las personas que están atravesando justamente esta fase de su vida? Sí. El acompañamiento psicológico es sumamente importante. Los procesos de psicoeducación son la base para los planes de asesoramiento familiar en atención a adultos mayores. ¿Qué implica este proceso de asesoramiento familiar a adultos mayores? Se tienen que considerar los aspectos básicos del adulto mayor que hemos conversado aquí, y también se tienen que considerar las necesidades y las aspiraciones individuales de la red de apoyo. Entonces, sí, tenemos un adulto mayor al que hay que satisfacer las necesidades tanto primarias como secundarias para alcanzar una mejor calidad de vida, pero también tenemos una red de apoyo familiar que no tiene por qué sacrificarse. Claro, ¿qué sucede? El tema del cuidador principal. Claro. El cuidador principal es sobre el que recae la mayor cantidad de responsabilidades acerca del manejo y el cuidado del adulto mayor. Pero este cuidador principal necesita apoyo, necesita cuidadores secundarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los planes de asesoramiento a través de los planes de psicoeducación? Es armar un plan donde la familia, sí, los miembros de la familia que estén dispuestos a colaborar, planteen sus dinámicas familiares, sus necesidades, sus posibilidades de soporte, y de acuerdo a eso se vaya generando un plan de actividades donde la familia se compromete a cumplir. Y se generan también horarios, por ejemplo, de atención, que lo que harán es aliviar la responsabilidad y la carga del cuidador principal. De esa manera conseguimos que la atención al adulto mayor sea de calidad y que las responsabilidades y la calidad de vida de los cuidadores no se vea afectada. Entonces, que no tengan que renunciar a su vida familiar, por ejemplo, que no tengan que renunciar a estudios o a planes a futuro, porque tienen que estar con su familiar adulto mayor, ¿no? Hemos entonces ahora visto aspectos muy importantes dentro del cuidado y de la atención a la persona adulta mayor. Primero, entender que la red familiar, la red de apoyo va a ser fundamental en este proceso. Adicionalmente, que cómo la persona se vaya preparando para un periodo que va a llegar indiscutiblemente en su vida, va a ser fundamental para entender cómo va a vivir ese proceso. Y yo quiero terminar con ustedes este programa con un decálogo del envejecimiento, el decálogo de la vejez, que va encaminado justamente a estas personas. Cuidarás tu presentación todos los días, vístete bien, arréglate como si fuera una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? 2. No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación, nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de paseo. El agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece. 3. Amarás el ejercicio físico como a ti mismo. Un rato de gimnasio, una caminata razonable dentro o fuera de casa contra la inercia. 4. Evitarás actividades y gestos de viejo derrumbado. La cabeza gacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose. No, que la gente te diga un piropo cuando pasas. 5. No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques. Con ello acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que en realidad estás, y te harán el vacío. Nadie quiere estar oyendo historias de hospital. Deja de autollamarte viejo y considerarte enfermo. 6. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo en los juicios, ten buen humor en las palabras, sé alegre de rostro, amable en los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce.
La vejez no es cuestión de años, sino es cuestión de un estado de ánimo. 7. Serás útil a ti mismo y a los demás. No eres un parásito ni una rama desgastada voluntariamente del árbol de la vida. Bástate hasta donde sea posible y ayuda. Ayuda con una sonrisa, con un consejo, con un servicio. 8. Trabajarás con tus manos y tu mente. El trabajo es la terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística, medicina para todos los males, la bendición del trabajo. 9. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. En el hogar, intégrate con todos los miembros de la familia. Ahí tienes la oportunidad de convivir con todas las edades, niños, jóvenes y adultos, el perfecto muestrario de la vida. Y 10. No pensarás que todo tiempo pasado fue mejor. Deja de estar condenando a tu mundo y maldiciendo tu momento. Alégrate de ser parte del mismo y de poder ver muchas cosas lindas y nuevas. En definitiva, la idea es llegar sano y feliz a esta etapa de la vida. No es sentarse a esperar que la muerte llegue. Se trata de vivir plenamente, de seguir compartiendo, hablando, riendo. Entender que no importa la edad que se tenga, el equilibrio mental y psicológico es el mejor y más calificado síntoma de salud. Gracias, Saskia, por habernos acompañado en este programa. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en cada emisión de Psicolife. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook por SEADI y también a través del YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima ocasión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife